eucalyptus, bonbon eucalyptus, bonbon eucalyptus. Colección mitiquísima la que analizamos hoy, por lo menos en un par de capítulos. Elige tu propia aventura, que nos hizo amar a tanta gente la lectura gracias a su creador, Edward Packard. En gran medida, aquí en el número 1 veis El secreto, dedicado a Andrea Packard, una de sus hijas, a quien les contaba historias antes de dormir y les dejaba hacer elecciones. Y esa es la idea que nos lleva aquí a esa famosa advertencia de no leas todo el libro seguido porque puedes hacer elecciones, lo que no impedía que hiciéramos el típico truco del dedo para volver atrás si no nos gustaba o alguno de los finales, muchos de ellos mortales. La verdad es que nos impactó a un montón de chavales, bueno, pues finales como este en el que aparece este sabio diciendo, bueno, el valor del tiempo, de las elecciones, y que, bueno, pues sigue en nuestra memoria de muchos. Como os comentaba, bueno, pues gracias a esa idea, por cierto que Packard es abuelo de David Corenswet, el Superman de James Gunn, es el hijo de una de sus hijas, de Caroline, y ahí tenemos otra colección que Packard creó, Planea tu fuga, porque Elige tu propia aventura tuvo muchísimo éxito. Surgieron derivadas, algunas de ellas publicadas en España, como esta, en la cual, bueno, pues los mapas eran muy importantes. Hubo diferentes modalidades con diferentes ideas, como veremos, aunque en otro vídeo os contaré más. Gracias a Timun Mas, en España, esta es la editorial absolutamente clave que nos regaló estas mágicas colecciones. Vamos a ver los 40 primeros números, excepto las joyas perdidas de Nabuti, que es el único que me falta. Aquí tenemos el número 3, que fue el número 6 en la colección original estadounidense. Cambiaron las numeraciones, pero a mí la colección española me parece más bonita incluso que la original, con esas tapas rojas que estáis viendo y bastante calidad. Universo propio, por ejemplo, aquí quien mató a Thrombey, libro que se unirá con Cazador de Fantasmas, el número 35. Ahí vemos un montón de números publicados y vemos a Andrea Packard, precisamente la hija en gran medida, origen de esta colección, también publicó. Y cosas como esta que a mí me encantaban, uniendo a la literatura del whodunit, ¿no? ¿Quién lo ha hecho? Del típico detective que tiene que acusar, investigar y demás, y que, como os comento, bueno, pues luego nos llevará a otros spin-offs como este, centrado en Sherlock Holmes. Es que la idea de Packard tuvo mucho éxito y hubo libros también muy interesantes aquí, por ejemplo, con esa introducción a la literatura y el contexto de Sherlock Holmes, hojas de personaje. Me encanta que te encuentras a alguien que a su personaje lo llamó Teniente Kirk, haciendo referencia al señor protagonista, capitán queridísimo de Star Trek. Bueno, aquí podemos ver OVNI 5440, uno de los más recordados. Primero en el que nos aparecía una advertencia especial, también podríamos decir espacial. Aquí somos más de estupidez natural que de la inteligencia artificial. Porque aquí hay un final que no se puede alcanzar jugando ortodoxamente, ¿no? Siguiendo las elecciones, ahora lo vamos a ver, pero como estáis viendo también, bueno, pues es una colección que se mete mucho en la cultura popular de la época, ¿no? El tema de las abducciones, todo este tipo de cosas, que vamos a ser secuestrados por unos extraterrestres, se van a vincular con la isla de Pascua, que eso ha sido también algo habitual, pero bueno, vamos a ver ese famoso final que los UTI, esos extraterrestres, están buscando el planeta Última, planeta paradisíaco, pero que no se puede alcanzar tomando decisiones. Esto parece también una broma de intrahistoria, haciendo guiños a la propia dinámica del juego y diciendo, bueno, a veces el destino, no solamente las decisiones, son importantes, parece que nos comenta Packard. Aquí tenemos el Gran Rally. Montgomery, Raymond Almirall Montgomery, fue muy importante en este asunto porque con Constance Cappell publicaron inicialmente a Packard. Ahí tenemos también ese bonito proverbio masái, todo tiene un final. Gracias a esta persona, como os comento, en Vermont Crossroad Press también tenemos esta colección, porque luego Montgomery negociaría con Bantam, una editorial muy importante, la publicación
de la colección que sería la que nos llegaría a nosotros. Aquí tenemos El reino subterráneo, ya con otro ilustrador. Paul Granger va a ser el ilustrador más importante probablemente de Elige tu propia aventura. Aquí tenemos otra advertencia muy especial porque la teoría del profesor Bruckner nos da pistas, pero va a haber otros ilustradores aparte de Paul Granger, por ejemplo Anthony Kramer, como en este caso, y como os digo, bueno, pues líneas que se unen. Aquí tenemos el personaje de la doctora Vivaldi, experta en comunicación entre especies, que también aparecerá en el número 11 de la colección española Naufragio. Más allá del espacio, este es interesante porque por primera vez aparece la referencia al traductor, a Carles Alier, y luego es uno de los números que tiene más finales, que esto nos gustaba mucho a los chavales. Bueno, es que mi libro tiene más finales que el tuyo, todo este tipo de cosas, pero en realidad, contra más finales hay, bueno, pues muchos de ellos son un poco por decirlo de alguna manera, y tenemos 44 nada más y nada menos, y esto se achaca en ocasiones a Montgomery de, bueno, pues que a veces hacías unos finales un poco peculiares. También El castillo prohibido es un libro muy interesante y las ilustraciones podrían ser de una niña. Hasta ese momento claramente todos eran niños, pero es verdad que se habla de un chico. Se une nada más y nada menos que con el primer tomo. Ahí tenemos la cueva del tiempo. Esto es lo que nos hace viajar a época medieval. Aquí también tenemos una advertencia especial, estas cosas que nos gustaban muchísimo, porque aquí aparece un mapa que nos dará pistas para saber qué rumbo tenemos que tomar en este barco que nos va a permitir encontrar una nueva isla muy interesante, a la par que peligrosa, y como os decía, aquí también va a aparecer la doctora Vivaldi. Richard Brightfield también es una persona muy interesante, estudió biología, psicología y arqueología en la Johns Hopkins, pero une mucho la colección a la cultura popular. Ahí veis que este libro también es interesante porque por primera vez aparece una niña. Y bueno, no quiero ojearlo mucho porque ya veis que el pobre está un poco deshojado. Aquí tenemos el libro de Evasión, que también me parece muy interesante. Va a aparecer este arco argumental en otros tomos de 2035, pero es muy interesante porque Estados Unidos se ha dividido en varios estados y uno de ellos, su lema es libertad totalitaria por siempre. Es una dictadura atroz y este guiñito, a buen entendedor, pocas palabras bastan, se puede unir mucho con la actualidad. Otro libro que nos lleva al Amazonas, con Leslie Morrill, que fue un ilustrador de obras infantiles muy importante, por ejemplo, con El viento en los sauces, obra clásica de 1915, y aquí uno de mis libros favoritos, porque fue el primero que tuve, Prisionero de las hormigas. Tiene una ambientación de ciencia ficción, tenemos que combatir al maestro del poder maléfico, que en el número 41 se convertirá en amo del poder maligno, pero es que estas ilustraciones me volvían loquísimo. Por ejemplo, esas hormigas que te devoraban, estas cuestiones que me encantaban, como tener que elegir objetos y a ver qué pasa, o esa hormiga que lleva un cadáver humano. Bueno, también nos hizo amar la literatura, pero dormir un poquito regular por las noches esta colección. El misterio de Chimney Rock, también uno de los primeros que tuve. Aquí, por desgracia, bueno, pues tiene un problema de maquetación, pero es un libro que le tengo muchísimo cariño. La señora Bigley, evidentemente, ahí la tenemos, me daba un pánico atroz. Y es verdad que la ambientación de terror está conseguidísima y con soluciones también peculiares como esta de, bueno, vete y no vuelvas o te pasarán cosas. Bueno, vamos a echar una última ojeada a pesar del aviso, a ver qué sucede, ¿no? Bueno, pues a ver qué va a ocurrir. Bueno, pues lo que va a pasar es esto. ¡Ah! ¡Bluff! Evidentemente, este tipo de cosas me volvía loquísimo de niño. En el siguiente libro vamos a tener otro autor, a Tony Colts, que fue uno de los primeros directores de Bantam, que ya os digo, bueno, pues es una editorial muy importante y bueno, pues esta ambientación también me encantaba. Pero aquí tenemos una errata que he podido comprobar que también está en la edición original. Esa ilustración también que me daba un poco de repelús de niño nos manda a una página equivocada y es la 87 en realidad la que es la correcta.
También os puedo decir que el primer autor tras Packard y Montgomery, como hemos visto, pues han sido almas de esta colección, fue Douglas Tiernan en Globo por el Sáhara, número 27, es un número que ya veremos. Supervivencia en la montaña también es un número que se valora mucho, es interesante porque en las advertencias ya no especialmente se hacen referencias a la propia trama. Esto tiene que ver porque, bueno, pues en 1984 en la original ya se hacían, no en todos los libros, pero sí en muchos de ellos, bueno, alguna referencia a la trama en la advertencia, pero es un libro que, como os digo, está muy conseguido, con cosas como saber cómo escalar una hondonada, permanecer quieto frente a los peligros de la hipotermia, etc. Aquí tenemos otro número interesante, El submarino fantasma, por Richard Brightfield. Ya vemos que a Brightfield le interesaban mucho estas cuestiones de cultura popular relacionadas con el mundo sobrenatural. Una niña de protagonista con percepción extrasensorial. Es verdad que en las decisiones de este número pues hay gente que dice, bueno, esto es un poco peculiar, por expresarlo de alguna manera, porque las decisiones son en función de lo que la protagonista percibe con su poder de pez. Esto hay gente a la que no le ha gustado, pero bueno, la verdad es que es también un número bastante original. Bueno, ¿qué más cosas tenemos por aquí? Pues La guarida de los dragones, también un libro muy chulo. Ahí veis que aunque el ilustrador es Paul Abrams, la portada claramente es de Paul Granger, esas mandíbulas son muy representativas de él y es un número que podría haber aparecido perfectamente en Elige tu propia aventura, pero de Dungeons and Dragons, porque tiene una ambientación mágico medieval. Aquí tenemos pues los clásicos roles de ese tipo de historias, ¿no? El mago, el pícaro. Y aquí vamos a ver las páginas finales, la guía didáctica para educadores, que os pondremos un enlace para que la podáis ver, y otras colecciones relacionadas como Globo Azul para niños, La máquina del tiempo y precisamente Dungeons and Dragons. Muchas de ellas las tenéis en otros vídeos de nuestro canal que os recomiendo para conocer la intrahistoria particular de esas colecciones. Aquí tenemos uno de los ejemplos precisamente de colección más enfocada para niños, la de Globo Azul, también con ilustraciones de Paul Granger, que son muy bonitas también en este número y que, bueno, pues tenía una letra más grande, una advertencia más reducida, pero tampoco os creáis que los finales eran menos mortales, porque, por ejemplo, aquí en este libro el monstruo espacial se puede comer al protagonista unas cuantas veces. Ya os digo que a veces nos traumatizaba un poquito esta colección, aunque la amamos. Aquí está Dungeons and Dragons, por supuesto, gracias a Rose Stess, una mujer que amó Elige tu propia aventura y que trabajando para TSR se le ocurrió decir, bueno, pues teníamos que hacer una colección específica de Dungeons and Dragons, que también conoció esta versión azul, como sabéis muy bien, con la ficha que estaba troquelada. Pero ya os comento que esta es una colección que analizamos en otro de nuestros vídeos. Como analizamos en otro de nuestros vídeos otra colección, el caso de La máquina del tiempo, y que solamente tenía un final que era el positivo al final del libro, u otras muy interesantes que tuvieron una muy peculiar trayectoria editorial en España, como Resuelve el misterio con ese mapa desplegable, pero ya os digo que son historias, son spin-offs que contamos en otros vídeos que os recomendamos ahí con Eres un buen detective, esa clasificación o las soluciones que tenías que mirar en un espejo, que por supuesto como en Los misterios de Pekín era una cosa que nos encantaba a la chavalada. Pero bueno, como conclusión de este primer vídeo podemos decir sin temor a equivocarnos que Elige tu propia aventura es una colección que merece un lugar prominente en la historia de la literatura por lo que nos hizo soñar, imaginar y por lo que nos hizo querer a los libros. Gracias Packard, Montgomery y todos los demás Timun Mas que nos hicisteis este regalo. Como muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis visto y escuchado, sed felices, no hagáis daño a nadie y hasta prontito. ¡Chao, chao!